¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sea usted bienvenido. Soy Julieta Mendoza y esta noche hablaremos de lo que usted y yo pagamos por los procesos electorales en México. ¿Cuánto cuesta la democracia? ¿Tenemos el sistema electoral que queremos o solo nos alcanza para el que tenemos? Hoy lo vamos a analizar a fondo. Bienvenidos. A fondo con Julieta Mendoza. México tiene la democracia más cara del mundo, pero no la más efectiva. El sistema electoral mexicano se basa en la competencia de partidos políticos subsidiados por el Estado, los cuales, sin embargo, reciben dinero privado. A eso y a la operación electoral misma, casillas, personal, ciudadanos incorporados, servicio profesional de carrera y demás, se le ha llamado el costo de la democracia. Sin embargo, la democracia no cuesta. Cuestan el financiamiento a los partidos, entre otros, casi 5,000 millones de pesos cada año. Y por supuesto, la estructura burocrática. Todo eso suma 15,000 millones de pesos, lo cual no crea ni una democracia sólida ni un sistema eficiente de partidos, pero sí genera opacidad y prácticas ilegales. Hoy vamos a platicar de este tema que a usted, a mí, a nosotros nos interesa. Tenemos invitados de lujo esta noche. Muchas gracias por acompañarnos en A Fondo. Lilia Aguilar es maestra de Administración Pública por la Universidad de Harvard y fundadora de Libre. Lilia, bienvenida. Gracias. Candelaria Ochoa, ella es diputada del Movimiento Ciudadano, secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, doctora en Ciencias Sociales por el CIESAS. Bienvenida, diputada. Gracias. ¿Cómo estás? Gracias. También está hoy Jimena Mata Centeno, ella es consultora senior de Integralia. Gracias, Jimena. Y por supuesto, el doctor Roberto Duque, él es académico de la Facultad de Derecho y bueno, es constitucionalista, experto en temas electorales. Bienvenido, Roberto. Julieta, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Julieta. El tema de suyo podría ser complicado porque no es nueva la discusión. Ha habido intentos para hacer modificaciones. Hablábamos de que México es una de las democracias más caras. Ustedes me lo van a decir, pero yo quiero iniciar con esta pregunta. Primero, ¿la democracia vale lo que cuesta? Empiezo contigo, Roberto. ¿No? Démosle el beneficio al caballero. Por favor, Roberto. Gracias. Creo que cuesta demasiado dinero en México para lo que se ha logrado. Es decir, siempre es una buena inversión, me parece, Julieta, meter dinero público a la democracia, a un sistema electoral, porque mucho más cara que la democracia, por supuesto, es la dictadura, mucho más cara que la democracia es cualquier sistema totalitario que vemos a lo mejor en algunos países. Entonces, está bien invertido ese dinero y algunas cosas se han hecho bien en México con ese dinero a lo largo de los últimos 30 años. Pero vemos ahora en las elecciones que acaban de pasar del Estado de México, Nayarit, Coahuila y Veracruz, que las prácticas más nocivas relacionadas con pues la compra del voto, el clientelismo, el uso de recursos por los partidos, por fuera del sistema de financiamiento, de auditoría, de fiscalización que tienen las autoridades electorales, pues sigue campando a sus anchas, ¿no? Mencionaba 5,000 millones de pesos para los partidos cada año, sí, más lo que usan por fuera. Hay un estudio que habla del dinero en efectivo que se mueve en la época electoral. En general, en la sociedad se mueve más dinero en efectivo en época de elecciones, la gente paga más con efectivo que con tarjetas, qué sé yo. Para que nos demos una idea, la dimensión de la cantidad de recursos que mueven los partidos, insisto, por fuera de este sistema. Entonces, creo que tenemos todavía mucho que avanzar y que usar mejor el recurso público. ¿Cuánto está permitido para los partidos de financiamiento público, privado? Un tanto más de lo que reciben del público. Sí. O sea, si todos los partidos en conjunto reciben, en efecto, como bien lo dijiste, una cantidad anual en el orden de los 5,000 millones de pesos, más o menos, cada partido de lo que recibe puede tener otro tanto. Por ejemplo, el PRI debe andar recibiendo, este año debe haber recibido como 1,000 millones, poquito más de 1,000 millones de pesos de financiamiento, solo en 2017 y solo en el ámbito nacional. Entonces el PRI puede obtener
otros 1,000 millones, de hecho 1 centavo menos, porque la regla es que el financiamiento público prevalece, tiene que ser superior al privado. Entonces, pues, otros 1,000 millones menos 1 centavo puede hacerse el PRI de financiamiento privado. Pero ahí viene la pregunta. ¿El que no se reporta, Jimena? Bueno, primero, Julieta, me gustaría empezar con tu comentario inicial de que México tiene la democracia, una de las democracias más caras del mundo. Decir esto me parece que es relativo porque ciertamente hay estudios, uno de la OEA particularmente, que señala que México es de los más caros en América Latina en organizar sus elecciones. Pero hacer esta comparación a veces puede ser un poco confuso porque no siempre es, bueno, obviamente el número de personas en el país varía, el número de gente que puede votar, los sistemas no siempre son iguales y a veces puede ser confuso compararlo directamente. Y por otro lado, la democracia en México, el costo de la democracia electoral está entre el 0.5 y 0.6% del presupuesto de egresos de la Federación. Entonces uno puede decir, quizás no es tan cara, ¿no? Ahora, si se compara con lo que se eroga en otros programas sociales, por ejemplo, entonces veremos que se destina más a la democracia que a lo mejor a otros programas sociales. Entonces, quizás el debate va un poquito más a fondo de si nuestra democracia es la más cara o no. Cuando se decidió que la democracia se financiara con recursos públicos, ciertamente, bueno, en primer lugar, se buscaba que el gobierno pudiera organizar elecciones de manera transparente y legal. Segundo, que los partidos políticos que compiten pudieran estar en condiciones de equidad. Y tercero, que se evitara que los recursos privados prevalecieran sobre los recursos públicos y de tal forma evitar que ciertos intereses particulares determinaran el curso de la elección. En Integralia creemos que en los dos primeros objetivos de este financiamiento público se han tenido resultados muy positivos porque con todo y sus errores, hoy el Instituto Nacional Electoral organiza elecciones de manera correcta, la gente participa, hay observadores ciudadanos y por otro lado, ha habido mucho más equidad en el destino de los recursos y por lo mismo hay más pluralidad. Sin embargo, en el tercer objetivo sí que hemos fallado. Si se ha buscado evitar que el financiamiento privado prevalezca sobre el público, nuestra democracia ha fracasado, porque aunque la ley dice que el financiamiento privado no debe rebasar el monto público, por debajo de la mesa es conocido por todos que muchas personas obviamente destinan recursos a la política porque además lo ven también como un negocio. Una inversión, ¿no? Como una inversión, es correcto. Me gustaría escucharte, antes de ir contigo, diputada, me gustaría escucharte, Lilia Aguilar, porque si estamos hablando, ya enmarcados en este contexto que sugiere Jimena, que me parece muy bien, no exacerbar el término es la más cara del mundo, sino quizá América Latina y con los comparativos que tiene, hablemos de la democracia. La justicia o el valor del concepto nos lleva directamente al derecho al voto. ¿Hay confianza por parte de los ciudadanos en esta institución, en el INE, ante CIFE? ¿Y hay garantías de sentir el cobijo, de acuerdo al concepto mismo de la democracia? A mí me parece que hay una crisis generalizada de falta de creencia en las instituciones, no solamente en el Instituto Nacional Electoral o los soples, sino en general en los partidos políticos, en el gobierno y como consecuencia, me parece, y retomando un poco lo que decía Jimena, sin mucho fundamento en los órganos electorales. Y como consecuencia, además, este descontento y esta falta, digamos, de gusto por las instituciones, hay muchos políticos, y no estoy diciendo específicamente uno, sino de todos los partidos políticos, de verdad de todos, que cuando no les gusta lo que dice el Instituto Electoral en turno, en el Estado, en el municipio, en la Junta Distrital, salen y dicen, hubo fraude y lo instruyó el Instituto Electoral. Sin embargo, me parece que el INE, sin tener, porque hay un índice de confianza sobre las instituciones, me parece que el INE, a excepción de las críticas que se le puede hacer, el centralismo, etcétera, tiene la confianza de los ciudadanos. Y tan es así que veamos las elecciones 2015.
donde hubo un gran voto de castigo y donde la gente sale y vota y no confía en otros métodos como las encuestas, no confía en otros métodos como las dádivas que daban los gobiernos, pero sí confió en dar un voto de castigo al gobierno en turno. Y tan es así que se perdieron 8 estados por el partido que gobernaba. El ejemplo está Chihuahua, Veracruz, Tamaulipas. Eso te da en la práctica una lógica de que los ciudadanos realmente creemos en la democracia, en el sistema democrático, claro, y como consecuencia en la institución que lo lleva. Ahora, el problema viene cuando el círculo rojo empieza a decir, no, bueno, es que este instituto está para este lado y este otro instituto está para este otro lado, y la verdad es que siempre existen las dudas, porque algo que no hemos podido subsanar, y con esto termino esta idea, es que finalmente los organismos electorales, en muchos casos, en su mayoría, siguen siendo elegidos por los partidos políticos a través de las cámaras. Hoy el INE, el mismo Tribunal Electoral a través del Senado, y en otros tiempos se le quitó el control a los gobiernos de los estados, pero los partidos políticos siguen controlando muchas veces los soples a través de los consejeros que tienen, que los eligen. Sin embargo, eso le da el matiz de desconfianza, claro, para la ciudadanía y bueno, y la herramienta, estarán de acuerdo, para los mismos partidos, es decir, aquí hubo trampa, lo vimos con la reciente el reciente proceso, que todo el mundo se declaró ganador y todo bueno, en fin, perdón. Claro, y el ejemplo lo tenemos en Coahuila, lo tenemos en el Estado de México. Dos partidos políticos distintos acusando a los órganos electorales de no haber sido objetivos. Sin embargo, yo iría al punto de lo que habla Jimena. ¿Hay confianza o no hay confianza? Yo creo que hay confianza, y tan es así, yo creo que ha habido uno de las 2015 y en esta pasada ha habido una de las elecciones con mayor afluencia, sí más caras, si lo quieres poner de esa manera, en términos de costo por voto, pero también en participación y en voto de castigo y inclusive que en lo va a explicar Roberto más tarde. Tenemos muchísima participación y creemos que eso tiene que ver con la confianza. Y yo iría nada más para apoyar un poco el punto de vista de Jimena, es la más cara con respecto a qué. Porque entonces tendríamos, ve lo que está sucediendo en Venezuela, y entonces tendremos, yo creo, te aseguro que a los venezolanos no les importaría gastar lo que se está gastando. Lo que se gasta con tal de que hubiera orden y hubiera cambio y hubiera respeto. Y que no hubiera un presidente que está negando la Asamblea Legislativa. Lo decías al principio, ¿no? No queremos dictadores, es necesario. Estamos hablando de la democracia. Lo que necesitamos pedir es fiscalización, eficiencia en la fiscalización, sí, y en la rendición de cuentas de la que tú hablabas antes. Es decir, ¿cuánto dinero entra por debajo de la mesa? Es que antes de irnos a la pausa y para completar esta ronda, diputada, si estamos hablando y se está argumentando por qué cuesta cada voto, por todos los argumentos que están dando los invitados, tenemos que conformarnos, los ciudadanos tenemos que estar tranquilos de que el dinero está bien invertido, se habla de una inversión de la infraestructura, en fin, pero ¿qué pasa en el legislativo? ¿Hay propuestas? ¿Están a gusto? Platícanos. Bueno, voy a hacer primero una intervención siguiendo un poco la idea de cuánto cuesta la democracia. Y yo digo que más que dinero nos cuesta credibilidad, y eso me preocupa muchísimo. Eso me preocupa más que los $28 sí, o los $18 o los $5 que cuesta el voto mexicano. Yo creo que lo que debemos cuestionar de fondo es la dignificación de la política y que la elección, en términos de ir a votar, no es suficiente para decir que hay democracia. Eso me parece gravísimo, que creamos que la democracia es ir a ejercer tu derecho al voto. Esa es una parte, pero otra parte muy importante es la que tenemos como corresponsables los tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Porque la gente va y elige, pero elige solamente a los diputados y al ejecutivo. El ejecutivo designa a sus funcionarios y el poder judicial es elegido de otra manera. Entonces yo creo que ahí lo que tendríamos que cuestionar es la vigencia de este sistema democrático que tenemos. A mí me preocupa muchísimo, por ejemplo, que se diga ahorita por Lilia, sí, que sí hay credibilidad en el Instituto Electoral o en el Tribunal Electoral, cuando Latinobarómetro nos ha dicho que no hay credibilidad en las instituciones. Y no hay credibilidad porque esperan tanto tiempo para informarle a la gente que su voto valió o no valió,
Y entonces, pues ahí a todo el mundo le entra la duda. No, yo creo que lo que tenemos que cuestionarnos es el sistema de cómo pensamos que la democracia es el voto. Yo creo que es una cosa mucho más compleja, que es esto que tú vas y votas, pero también que los tres poderes se respeten y se vigilen a sí mismos, porque por eso tenemos un sistema de esta manera, un sistema de poderes y contrapoderes, ¿no? O sistema de poder y vigilancia del mismo, que es que el Ejecutivo vigile al Legislativo, que el Legislativo le exija al Judicial, que el Judicial cumpla la ley, ¿no? O sea, yo creo que el tema es cómo hacemos más compleja la democracia y no creerla que es ir y votar. Y luego, yo creo que también es muy importante reconocer que hay partidos y partidos, y hay personas y personas. O sea, cuando dice todos los partidos, yo digo, bueno, no. No o todos. sea, ni todos los hay políticos. Propuestas. ¿Me guardas esta respuesta? ¿Me permites hacer una pausa? Claro que sí. Gracias, Candelaria. Esto es A Fondo. Estamos comenzando. Estamos comenzando a desmenuzar el concepto más allá de lo que significa democracia. Volvemos. Que debe súper respetarse. Por ejemplo, tú vas y eliges a unos diputados y lo mínimo que esperas es que esos diputados legislen. En esta legislatura yo creo que son... Nada, puro privado. Pero ¿cómo se soportaría ahí? Claro, o sea, no hay financiamiento porque acá es proporcional, ¿no? El voto por el dinero. Es que el problema ahí es que se vuelve el club del que tiene amigos. Pero la fiscalización. Regreso y ahorita vamos a entrar a eso. O sea, si tú... Estamos de regreso, esto es A Fondo. Vamos a terminar con Candelaria. Ya estamos contigo, ya estamos de nueva cuenta al aire. Estabas concluyendo una idea antes de irnos a la pausa. Esto, que yo creo que la democracia es mucho más compleja que ir a ejercer el voto, pero que ejercer el voto es el primer paso para exigir la corresponsabilidad del legislativo, del judicial y del ejecutivo. Estábamos en esa idea, pero ¿por qué a veces somos indiferentes y con esta seguridad que nos da el conocimiento, ¿no?, de la política o la democracia decimos, prefiero no ir a votar? ¿Qué daño le hacemos a la estructura democrática, Roberto? No, pues es catastrófico. Es decir, la democracia es la forma en la que nos ponemos de acuerdo para tener una sociedad organizada con cierto orden y seguridad para todos. Entonces, esto de no participar es garrafal error, por supuesto. Y hay varias formas en las que esto se puede manifestar. Hace algunos años se puso de moda, de alguna manera, el movimiento anulista, de anular el voto, ¿no? Sí, es cierto. En 2015 estuvo, que fue elección nacional en todo el país, estuvo en boga. Por fortuna ha perdido ya mucho terreno ese 2012, movimiento, ¿no?, anulista, desde antes, pero la última vez, digamos, que salió ese movimiento fue en 2015. Luego ya en 2016 brillaron por su ausencia los anulistas, o al menos el movimiento que impulsaba el voto nulo, y ahora en 2017 la verdad es que tampoco fue tema. Esa es una muy buena noticia. La razón por la que el voto nulo es muy mala idea en México es porque las reglas están diseñadas de tal manera que el voto nulo no les perjudica a los partidos, especialmente a los partidos mayoritarios y que tienen más estructura. Ellos hicieron la ley y el voto nulo se tira a la basura y sus porcentajes incluso se incrementan. Y nuestro dinero se va a la basura. Es muy mala, sí, claro. Entonces, muy mala idea en México con las reglas que tenemos. Por eso la iniciativa que mencionabas hace un rato, que impulsó Pedro Kumamoto, entre otros, me parece una excelente idea, porque se reduce el financiamiento a los partidos si es que los partidos no logran tener un número de votos. Es decir, se les va a dar financiamiento de acuerdo a los votos que reciban. Y no es nada más, Julieta, un castigo a los partidos políticos. Al revés, es un incentivo para que mejoren la oferta política. A quien habla también del voto obligatorio. Hay que obligar que haya sanciones a quien no va a votar, porque el voto no solo es un derecho, sino también una obligación. Yo creo que no. Yo creo que tiene que ser más atractiva la democracia para el electorado, pues con base en la calidad de los candidatos y la seriedad y la honestidad y las propuestas, ¿no? Esa es la forma de atraer al electorado, no haciendo el voto obligatorio. Entonces, lo de Kumamoto va un poco en ese sentido, ¿no?
Te pongo un ejemplo, a lo mejor en estas mismas elecciones de 2017 vimos por ahí alguna candidata, algún candidato que dijimos, oye, mira, me da una muy buena impresión. Se me ocurre, bueno, Pedro, que lancen a puros de esos. A Cepeda, del Estado de México, que el personaje superó al partido, por ejemplo, ¿no? El carismático y todo lo que se destacó en el proceso en el Estado de México. Sin duda. Entonces, que propongan a gente así, que mejoren la oferta política. Creo que esa es la clave. Ahora, hemos visto, ahora ya más que el voto nulo, pues el voto de castigo, en efecto. Creo que hoy en el mundo, y por supuesto en México, es más difícil ser gobierno, más difícil que nunca, seguramente, ¿no? Hay un voto en contra de lo establecido, y desde luego que se vio ese voto de castigo, como decía Lilia, desde el año pasado, con mucha claridad, pero también el voto útil. Y esto es interesante, me parece interesante, Julieta, porque se habla pues de que el voto útil, cuando llegan dos finalistas, y en el tema de la segunda vuelta electoral, que algunos están todavía impulsando, aunque ya van tarde para hacer esa reforma. Ahorita tocamos ese tema, ¿les parece? Si es funcional u operativo. Pero fíjate, llega cuando los dos finalistas eran el PRI y algún otro partido, pues se decía el PRI contra el resto del mundo y gana el resto del mundo, porque tiene muchas antipatías el PRI. Y esa es la lógica por la que por lustros el PAN siempre ha querido la segunda vuelta. Cree que es una suerte de referéndum PRI o no PRI en el que se ahorra las coaliciones contra natura, el PAN, porque se da una coalición de facto en la segunda vuelta, ¿me explico? El PAN siempre estuvo a favor de la segunda vuelta y por esas mismas razones el PRI siempre estuvo en contra de la segunda vuelta. Pero ahora vemos en el Estado de México que esos ejes pueden estar cambiando, porque los que llegaron a la final, entre comillas, porque las encuestas así lo decían, eran PRI y Morena, y parece ser que pues una buena parte del voto útil se fue con el PRI. Al menos yo conozco panistas, que votaron por Alfredo del Mazo. Y yo decía, pero ¿cómo? Si tú siempre has dicho que el PRI, bueno, pues es un infierno para ti el PRI, porque pues, eres panista. Y dice, sí, pero peor infierno es Morena, entonces pues ni hablar del mal menor. Entonces, esos ejes pueden estarse moviendo muy interesantemente hacia 2018, Julieta. Claro, bueno, se dice que es la cocina del laboratorio, tengo mis reservas, pero es una muestra fehaciente. Ustedes propusieron algo similar a lo que hizo Kumamoto Jalisco. Platícanos. Sí, en 2008, siendo diputado local Enrique Alfaro, que actualmente es presidente de Guadalajara, propuso la disminución del recurso público a los partidos. Después, en 2015, en la Cámara local, el coordinador actual federal, Clemente Castañeda, también propuso esa iniciativa y aquí la propusimos en 2016. El PRI, obviamente, no ha querido aprobarla, ¿no? Está allí, está en la congeladora. Pero en Jalisco se dio un debate muy interesante, porque además de que estaba la iniciativa de ni un peso a los partidos, se compaginó con esta iniciativa de Pedro Kumamoto, también diputado local independiente, de sin voto no hay dinero. Sin voto no hay dinero. Y entonces, hay que explicarla. La proporcionalidad va en el sentido de que el financiamiento va estrictamente unido al voto, a los votos que puedan obtener cada uno de los partidos políticos. Claro, lo que pasa es que nosotros, la diferencia que tenemos es que en periodos no electorales no hubiera dinero. Lo que ahora con esta iniciativa queda es que sí hay dinero, hay menos, pero sí hay. Nosotros decíamos, no, en periodo no electoral no debe haber dinero. No debe de... ¿Y eso ¿Por qué no debe haber dinero en periodo electoral? Porque hay dinero sucio desde hace años en este país a los partidos, y bueno, lo hemos sabido en el año 2000, aquellas carretonadas de dinero en efectivo, portafolios, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nosotros decimos es, cuando no es periodo electoral, los partidos no deben tener dinero. Cuando es periodo electoral deben tener el mínimo. Ajá, y guardando la proporción. Y guardando la proporción, porque entonces lo que ahora pasa es que tú tienes dinero público y un centavo menos puedes tener todo el dinero privado que quieras y no se fiscaliza de la misma manera. Entonces yo creo que no, que lo que tenemos que hacer es fiscalizar de manera extraordinariamente pulcra el dinero público y privado, porque lo que hoy nos demuestra el Estado de México y Coahuila, y todas las elecciones, también en Nayarit y también en todos los otros lugares, pues lo que vimos es no solamente el dinero correr a manos llenas, tarjetas, sino también a los funcionarios haciendo campaña. Y yo creo que eso es lo indebido, por eso no hay credibilidad,
Por eso la gente no cree que la primera dama haya ido a inaugurar escuelas poniéndose la camiseta del presidente. No, yo creo que sí tenemos que ser mucho más críticos en el dinero público que se gastan los partidos cuando no es periodo electoral y cuando es periodo electoral. Pero para exigir hay que estar, ¿no, Lilia? Para exigir hay que estar. Y eso se contrapone un poco con lo que tú nos decías, de la credibilidad en el INE y de los que no salieron, de los que dijeron voy a anular mi voto. Pues estamos hablando de indiferencia, ¿no? Al final. A ver, yo voy a retomar, digamos, este tema de la credibilidad o no en las instituciones. Hay una crisis de credibilidad de las instituciones en general. Sí, y la ley es una institución, el Congreso es una institución, si el conjunto de los diputados es una institución. La gente no cree en las instituciones en este país, no tiene que ver solamente con los órganos electorales. Y en eso yo retomaré un poco lo que dijo Candelaria anteriormente. Yo no soy la más fan del INE. Creo que hay gastos excesivos, creo que inclusive muchas veces legislan, es decir, hay muchas críticas puntuales que hacer al INE. Sin embargo, me parece que el ejemplo más claro que tenemos de la credibilidad de la gente en este sistema democrático está en la forma en la que ha salido a votar en estas últimas elecciones, ya sea con un voto útil o ya sea con un voto de castigo. Primero. Y segundo, esta referencia que hace Candelaria al Latinobarómetro tiene que ver con el sistema de respuesta, pero veamos, siempre hay una comparación horrorosa a los Estados Unidos. Aquí hay un conteo rápido que sale el mismo día, si mal no me equivoco, 10, 11 de la noche, y luego hay un PREP que sale el día de la elección y luego los cómputos distritales salen el miércoles siguiente. ¿Cuánto dura en Estados Unidos determinarse cuáles son los resultados e inclusive cuándo se puede determinar el colegio electoral? Entonces, un poco para irnos poniendo en contexto. Y no tiene que ver con la falta de credibilidad, me parece, en las instituciones electorales, tiene que ver con la falta de credibilidad en los partidos políticos. Y entonces la gente, cuando tú le preguntas, oye, ¿crees en la democracia? La gente está pensando en los partidos políticos. Sí, la gente no utilizaría jamás el término, no por demeritar y ser peyorativa, sino porque se va directamente a las instituciones políticas. Ahora, ¿hay muchas cosas que mejoran en el INE? Sí. Tiene que ver con el gasto también, tiene que ver con los excesos. Completamente de acuerdo con Candelaria, hay muchas cosas que mejorar, pero entonces yo iría a la idea de Jimena original de, a ver, vámonos poniendo de acuerdo y no generalicemos, porque hay que poner una balanza, una cosa sobre la otra. Y el otro es, estas iniciativas que creo yo, y discúlpame el término, lo voy a decir muy respetuosamente, populistas, de ni un peso a los partidos. Yo preguntaría, Candelaria, ¿cuál es el resultado real de que no se le dé ni un peso a los partidos? Y lo pregunto porque pues Jimena no se explicaba, aprobado, o sea, desafortunadamente. Pero claro, no podemos, como legisladora, no te puedo decir porque no tú debes de saber que cuando propones una iniciativa tienes que tener claro cuáles son las consecuencias que tiene que haber, no solamente en el sistema democrático de este país, las cosas en colaterales. el sistema de gobierno. Yo te voy a decir, te voy a dar un ejemplo a lo mejor muy chiquito, pero creo que representa claramente lo que puede suceder en este país. No estamos hablando de las carretadas de dinero que venga de los gobiernos por debajo de la mesa. Estamos hablando de los poderes fácticos y de un poder que tiene control y dominación de este país que se llama el crimen organizado. Y lo dices con una tranquilidad, como si, pues que dominen. Yo soy Chihuahua. En Chihuahua hay municipios donde los partidos políticos ya ni siquiera pueden poner un candidato, porque el crimen organizado llega con todos los partidos políticos y dice, o ella es la candidata, o todos se mueren, o todos se van, o aquí no posiciona nadie. Y ya vimos esa situación. Pero eso, a ver, ahora sí que por alusiones. A ver, pero ¿por qué ha pasado eso? Eso no ha pasado porque la gente sea tonta y vaya a dar su voto mal. No, eso ha pasado por una corrupción del sistema mismo, porque no hemos sido lo suficientemente fiscalizadores de ese recurso. No, yo no creo, o sea, perdóname, pero cuando realmente la fiscalización va a tener el crimen organizado. Déjame terminar, ¿no? No, tenemos que fiscalizar a los partidos, no al crimen organizado. Eso que lo haga el gobierno. Eso es de suyo, eso está en las reglas. El tema es, ni un peso a los partidos, a mí me parece completamente populista, coincido totalmente, me parece, porque suena música para los oídos seguramente para mucha gente. No, el financiamiento público, hay dos modelos, puro financiamiento privado, como lo hacen en otros países, y puro financiamiento público. Claro. En México estamos a la mitad. ¿Cuál es la desventaja de no darles financiamiento público a los partidos?
puede ser impopular esto, pero si no les das financiamiento público, se vuelve el concurso de quién tiene amigos más ricos y más dadivosos, como por ejemplo el crimen organizado, o por ejemplo el sector empresarial. Entonces el partido que quedó mejor con el poder empresarial y que quién sabe qué les prometió para cuando llegue al poder, es el que más lustre va a tener. Y el que hace unas campañas buenísimas y todo, porque es el que tiene dinero. Entonces se vuelve una guerra de ver quién tiene más dinero privado. No, yo estoy a favor del financiamiento público. Me guardan este comentario. Quisiera retomar, Jimena. Gracias. Y quiero agregar otro elemento. Con todo esto que ya se dijo, después de ver a la señora Eva Cadena, después de ver esta expresión de horror primero y de seguridad o ya de tranquilidad y frialdad, de decir, bueno, me dejaron sola, en fin, todo lo que vimos. ¿Qué nos puedes decir, Jimena? Y regreso contigo, no pierdo. Bueno, retomando un poco lo que decía Candelaria y lo que decía Roberto también, el tema de la falta de credibilidad no es solo en las instituciones, es en los servidores públicos. Claro. ¿Y por qué viene esa falta de credibilidad? Porque una vez que resultan electos, ya en funciones, vemos que terminan cometiendo actos de corrupción. ¿Por qué? ¿Dónde se gesta esa corrupción? Precisamente en el exceso de financiamiento privado. Ellos, al aceptar un exceso de financiamiento privado, aceptan una deuda con quien ha financiado su campaña. Y una vez en el poder, tienen que regresar, tienen que pagar esa deuda. Ahí es donde empieza la corrupción. Y es por eso también que me parece que la propuesta de Candelaria, quizás populista, me parece sobre todo incompleta, porque no se soluciona únicamente con reducir o eliminar el presupuesto, el financiamiento público, sino en eliminar esa facilidad que hoy tienen los gobernadores para, una vez estando en el poder, determinar cómo distribuyen el dinero. Devolver el favor. Devolver, ¿no?, el favor. Y ahí es donde, en mi opinión, donde está la clave de hacer funcionar a nuestro sistema. Ahí es donde está la clave para abaratar esos costos. Si ponemos candados en esa forma tan fácil hoy de regresar y de hacer que las elecciones sean un negocio rentable, si ponemos un candado ahí, entonces podremos reducir el financiamiento público, reducir los topes de campaña y fortalecer la democracia. El tema es cómo ponemos ese candado, cómo va a operar ese candado, se puede blindar, se puede operar de una manera lícita. Vamos a regresar con eso, ¿les parece? No olvidamos la idea que nos estabas diciendo, Candelaria. Regresamos, esto es A Fondo. Ya 2 veces. Sí, 2 veces y no me dejaron terminar. Y ahorita te voy a retomar contigo, para que todos hablaran en la misma... Me estaban dejando rezagada. No, lo que pasa es que es bien fácil decir es populismo, cuando en realidad lo que tienes que hacer es implementar otras normas y otras políticas de fiscalidad. Claro. Estas cosas cambiar. Claro, pero eso pasa por la fiscalización. Pues sí, no eso es lo que estoy por diciendo. poner a los partidos políticos en la canasta así, para que lleguen los poderes fácticos y se los coman. Es decir, 32, 14, 32, 15, 16, 17, 18, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95. Bueno, usted y nosotros estuvimos en este momento viendo una escena que deja mucho que desear. Tú tenías un punto, Roberto. A ver, acabamos de ver que están contando boletas de otra persona. La persona no sale la boca, no sale hablando, es un audio. Está contando unas boletas y hay otras personas ahí, cuando se brinca de 60, 80 nadie chista. Eso evidentemente es una edición burdísima.
que me saquen a la persona, que se vea cómo está verbalizando eso, ¿no? Ese es evidentemente un audio de otro conteo, que además lo editaron, entonces no me parece apropiado, y perdón, pero, o sea, que reproduzcan ustedes esto me parece inapropiado, a mí, con todo el respeto del mundo. Pero bueno, el punto al que yo voy es que esto del conteo, de que hubo deficiencias en el conteo, a ver, yo ya hablé de muchas, y los cuatro hemos hablado de muchos de los defectos que tiene y de la deuda que tenemos como país para mejorar las condiciones democráticas, evitar el clientelismo, la compra del voto, todos estos grandes males. Hay algunas cosas en las que sí lo hemos hecho bien en México, y una de ellas es el conteo de los votos. No inventamos, Julieta, nosotros ese sistema. Así es. Funciona en otros países. Es un candado básico y muy bien pensado para evitar eso que acaba de aparecer ahí. Claro, se llama irregularidades en los conteos. Y está bien que se muestre para hacer conciencia de que no todo lo que veamos es lo que vamos a comprar y vamos a decir, claro, todo está mal. Si está editado, que se pruebe. Si está mal, es un documento que vale para hacer juicio, ¿no? Exactamente. Es que, y conciencia social. El fraude puede estar en muchos otros lados, está en muchos otros lados. En las actas y en las urnas y en las boletas no está el fraude. Y te voy a decir por qué. Porque en cada casilla están los funcionarios de la mesa directiva de casilla. Y los partidos tienen a sus representantes ahí. Entonces, un caso ordinario, pues está ahí todo el mundo, cuentan cuántos votos, no hubo problema, nadie puso nada en el escrito de protesta y ya está. Y firman los partidos políticos. Entonces, es un acta que se les da copia a los partidos, Julieta. O sea, cada partido tiene copia del acta. Oye, que manipularon en Coahuila las urnas. Pues, demuéstralo. Aquí, claro, porque el PAN tiene su acta por fuera. Entonces dice, a ver, el PAN decía que había ganado por 2% en Coahuila y que hubo problemas en el conteo. Y decía que tenía todas las actas, el PAN, que por cierto debería de tener todas las actas porque reciben 5,000 millones de pesos los partidos. Luego dice, ay, es que no alcanzamos a tener representantes. No, eso no pues qué menso eres. Hay dinero adicional para los representantes. Exactamente, pero tienen posibilidad de cubrir el 100%. El PAN decía que tenía todas las actas y a la hora del conteo las quedó a deber, nunca las enseñó. Hay una gran irresponsabilidad, porque eso sí funciona bien en el sistema electoral mexicano, Julieta, y los actores políticos en general, con honrosas excepciones, pero muy escasas, se comportan de una forma muy irresponsable. Esto de que salgan a dar ganador, ¿no?, a las 6 de la tarde. Y todos fueron ganadores. Anaya, eso es una mentira. Bill todavía estaba votando la gente en Nayarit, les faltaba una hora porque es otro uso horario. Exactamente. Dice, no, ya ganamos en Nayarit. Pues eso es una canallada contra la democracia y además es ilegal. Y luego sale del Mazo, otro mentiroso, es decir, ganamos. ¿Cómo sabes? No hay forma que procesen 18,000 actas en una hora para tener elementos. O sea, se declaran todos ganadores sin elementos. Y luego Riquelme y luego el otro Guillermo Anaya están mintiendo abiertamente a la población. Y el INE se los había dicho, pero no les importó y salen a mentir abiertamente. Todas estas irregularidades nos hablan de una falta de responsabilidad y de madurez que seguimos viendo generalmente en el comportamiento de los actores políticos, la inaceptabilidad de la derrota, este elemento que se necesita para las democracias, que según Felipe González, que haya aceptabilidad de la derrota, seguimos sin verlo en México. Entonces creo que mucho de lo que estamos hablando, que tenemos la gran asignatura pendiente como país, tiene que ver con el comportamiento de los partidos, de los candidatos y en general de los actores de la política. Entonces, estamos con lo que decía Lilia. No es tanto la institución, no es el INE, sino son los partidos políticos. Y hay otro problema. Y hay un alejamiento. Voy contigo, regreso con Candelaria y cierro contigo. Brevemente, me parece que hay otro problema también sobre lo que comentaba Roberto, y es este anuncio de que ahora van a impugnar la elección, ¿no? Todos salen y dicen, ganamos, y entonces lo que le deben a la gente es decirles, bueno, ganamos, pues ahora vamos a impugnar. Pero en muchas ocasiones se queda ahí y no se presentan pruebas. Y entonces la institución responsable termina siendo el INE, ¿no? A los ojos de la gente, que no sabemos si el partido realmente presentó las pruebas o no, si lo que dice tiene fundamento o no, pero hacia los ojos de la gente hubo nuevamente este fraude y de ahí acrecentar esa falta de credibilidad en las instituciones. Candelaria, es cierto, tenemos que caminar hacia otro panorama. Hace unos momentos te interrumpimos en tu comentario, pero tú hablabas de la operatividad y de las ventajas.
Hace bien, Roberto, en indignarse, porque todos deberíamos estar en eso mismo, de ver las cosas reales, de que las cosas se aterricen en nuestro contexto y, como lo malo, lo bueno también se aprecie. ¿Qué pasa con una propuesta como la que tú estabas? ¿Es populista? Estábamos haciendo el símil, o de verdad busca un panorama que refuerce la democracia y la estructura electoral. Eso es lo que yo pienso. O sea, yo pienso que debe ser así, que debemos cuestionar el sistema más de fondo y no desde esta crítica, desde la cierta estabilidad y de respeto a ese establishment. Yo creo que en las elecciones efectivamente el fraude no solamente está en el conteo de actas. Yo fui candidata y a mí me pidieron un recuento en mi distrito y le gané a la candidata del PRI con cerca de 20,000 votos y pidió un recuento. Y abrieron los paquetes, yo estaba atrás, afuera, y hubo irregularidades en el conteo de votos y hubo irregularidades en las actas. O sea, sí empieza allí y es en muchos lugares y es desde antes, desde cuando gastan dinero de manera inadecuada, desde que salen a decir yo gané y no gané, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que el tema de la credibilidad en las elecciones tiene que cambiar, tiene que hacerse de otra manera, pero también tiene que ver con los funcionarios públicos. Y yo sí digo, y estoy convencida, porque además mi trayectoria no es en los partidos políticos, mi trayectoria es en la sociedad civil. Yo les digo que marchaba mañana, tarde, noche y matiné, ¿no? Hacía el volante, pensaba el volante, repartía el volante y además me echaba rollos del volante. Yo creo que el tema está en la responsabilidad de los funcionarios públicos. Y en ese sentido, sí tenemos todos una gran responsabilidad. O sea, desde el qué hacemos en lo individual hasta qué hacemos, yo en este caso, como fracción parlamentaria, pero también como diputada federal. Y todos tendríamos que estar pensando un poco en cuestionar ese sistema electoral desde el establishment, desde lo que hay ahorita, sino más bien, ¿por qué no pensamos en una democracia mucho más participativa y activa, más allá del yo no voy a votar? ¿Cómo hacemos para que la gente realmente se apropie de ese derecho y esté permanentemente en cuestionamiento? Mira, yo voy a mi distrito todos los fines de semana y todos los fines de semana les digo lo que hice, lo que no hice, lo que está pendiente, lo que no puedo hacer, porque muchas veces esperan de los diputados y de las diputadas que hagamos gestiones. Arrégleme el bache, arrégleme este papel, ayúdeme. No lo hace, eso no es nuestra función. Y luego piensan, yo no sé si en otras legislaturas sí los hubo, no lo sé, me piden dinero como si yo tengo bolsas de dinero allí. Oiga, es que quiero imprimir un libro, quiero unos bats para los niños de béisbol, quiero que me dé uniformes para no sé qué, quiero que me dé libros para tal. Y yo digo, pero es que yo no tengo bolsas de dinero. Quien ejerce el dinero es el Ejecutivo. Y estoy pidiéndole al secretario de Educación desde hace un año una escalera para una secundaria, que me la están pidiendo a mí que yo la construya casi, que tiene un segundo piso, que solo hay una escalera que sube y baja, y entonces el secretario me contesta, pídaselo al de Jalisco, y yo le digo, pero es que el de Jalisco dice que no tiene, pues pídaselo usted, yo no se lo puedo pedir, yo solo soy diputada, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que hacer una corresponsabilidad de toda la gente que está participando activamente en esos 45% de gente que votó en 2015. Ahorita todavía no tenemos el total de cuántos votaron, ¿no? Creo que no ha salido. Pero el 45%, pues sí, pero también algo que decía Jimena es, México no tiene una participación menor que otros países, o sea, incluso que Europa. En Francia, yo no comparo con Estados Unidos, porque allá, yo nunca dije ni hablé de Estados Unidos, de las elecciones allá, pero por ejemplo en Francia vota el 45%, en otros países votan 30, 39, a veces el 60%. En este país tenemos historias de que en la elección federal, que siempre es como más atractiva cuando es la elección presidencial, vota hasta el 65% de la gente. Sí, pero entonces yo creo que no es, eso es un menosprecio también a veces decir, ay, estos que no votan. Claro. No, yo creo que los que votan ejercen un derecho. Y me parece que todos estamos en este punto. Queremos que la democracia se extienda, que se entienda, que se ejerza, que se exija, que se esté. ¿Cómo se logra eso, Lilia? Porque tenemos un sentido común que nos dice, nosotros vamos a escoger a nuestros gobernantes y nos vamos con el lugar común también de, tenemos los gobernantes que nos merecemos. A ver, expliquemos por qué
y por qué no exigimos de verdad esa dirección impuesta a quienes están al frente de los gobiernos. Bueno, creo que esa es una de las grandes deficiencias y yo, un poco, perdón, que cambiaría el rumbo un poco para concluir en el tema de propuestas, creo que es uno de los grandes problemas de las reformas electorales en este país. Pareciera que las reformas electorales en este país es una reforma a los partidos y entonces los partidos se ponen de acuerdo de no solamente el financiamiento, sino también de cómo se van a acomodar los umbrales, los límites, si quieren sacar a uno, si quieren sacar al otro, si quieren hacer segunda vuelta, etcétera. Pero hay muchas cosas que tienen que ver con las reformas electorales que tienen que ver con los ciudadanos. Por ejemplo, el tema de cómo haces rendición de cuentas, no solamente de dinero, sino de actividades de un diputado. Por ejemplo, de la gente a la que representa Candelaria, ¿cuánta gente sabe cómo Candelaria votó? Si ella fue y prometió que no iba a subir la gasolina, que fue el caso de los diputados del PRI en la legislatura anterior, y luego vienen y votan a favor del alza de la gasolina. ¿Cómo hay una accountability entre lo que se promete en campaña, que es muy atractivo y te va a bajar el precio de la tortilla y tal, y lo que se viene y se hace, y cómo mantienes esa línea para que la gente esté enterada y pueda la gente poder ejercer un voto educado? Eso falta en la ley electoral. Hay muchas asociaciones, ONGs, OSCs, que han tratado de hacer aplicaciones para que la gente pueda dar seguimiento a lo que está haciendo su diputado o su funcionario público, porque no solamente son los diputados, o sea, los diputados en efecto son los más visibles, muchas veces los que tienen más mala fama, pero bueno, está el funcionario que está ahí, sea el PRI, el PAN, el PRD o quien sea el gobernante, y que está ahí, que está ejerciendo poder y que nadie lo ve y que bueno, muchas veces está cometiendo actos de corrupción, digamos, a la sombra de este sistema democrático. Lo segundo, yo creo que Roberto tenía razón, la iniciativa de Kumamoto, yo lo quiero, lo aprecio mucho, creo que en realidad la novedad que tiene es que comunicó muy fácilmente lo que ya sucede, porque ustedes no me dejarán mentir. Hay una parte del presupuesto que se da a los partidos que es proporcional. En realidad, lo que hace la iniciativa de Kumamoto es disminuir la base. Ya no se da conforme a la lista nominal, sino se da sobre el total de los votos y entonces sobre cada persona que votó es, digamos, cuánto nos cuesta a cada persona que votó y sobre eso te voy a dar partido político. Y hay una base del 30% que es estándar para todos. ¿Para qué? Pues para cuando menos haya cierta competencia, de lo que hablaba Jimena al inicio, porque si no, pues cómo va a competir un MC con un PRI si no tienes cuando menos una base para funcionar operativamente, ¿no? Y yo creo que lo que debemos buscar en las siguientes leyes electorales es esto, un incentivo de la oferta política. Claro. Pero ojo, es que ese es el punto. Solamente hablemos de candidatos, hablemos de propuestas. Los partidos políticos ya no tienen propuestas. Son instituciones de ideas, no de propuestas, y de esto yo de veras quiero abundar. Vamos a tener que hacer una pausa. Pero ¿cómo lograr que esta sociedad, a veces desencantada, a veces poco comprometida, a veces indiferente, regrese, entienda, exija y diga, claro, aquí estoy, pero tú también comprométete? Es una inversión, ¿no? Independientemente de los moches, del clientelismo, del dinero ilícito. Esta parte es medular, Lilia, y vamos a regresar con ella. Esto es A Fondo, no se vaya. Está muy interesante el programa. Lo proporcional ya existe. No, entonces, a ver, nada más que el asunto el 30%, está... vamos a 5.000 millones más o menos, un poco menos, pero bueno. 4.000. Pero fue 5.000 el año pasado, sí, o el 2015, en fin. Pongámosle que el 30% de eso, pongámosle 1.000 millones, pongámosle. O 300 millones. Ese es el que es para todos igual. Se le y entonces sobre la base de los que realmente votaron, de ahí se hace, digamos, el pool para todos y de ahí se reparte proporcionalmente. ¿Y eso obliga a los partidos a chambearle más? Ese 30% ¿sí? No es una lana fija, es una lana que va de que ellos se van a ganar, incluso ese 30%. Pues de veras está muy interesante y en los cortes mucho más, porque hemos estado en la discusión de ¿cuál es la operatividad de esta propuesta de Kumamoto? Lilia dice, ya está, nada más le dio otro matiz. Entonces, tú dices, Roberto, das una explicación de lo que de verdad podría
funcionar y retomarse a partir de la iniciativa del Congreso de Jalisco. Sí, yo con Lilia coincido en el punto de que esto de ni un peso más a los partidos de financiamiento público es populista, totalmente populista, en eso coincido con ella, pero no coincido en que lo de la ley Kumamoto, como le han llamado, sea algo que ya existe parcialmente en México. Yo no lo veo de esa manera, no existe nada parecido, porque lo que tenemos hoy es que hay una fórmula, ahí está en la Constitución, en el 41 constitucional. Entonces hay que multiplicar el padrón, el número de ciudadanos del padrón electoral por el 65% de la unidad media de salario mínimo. Bueno, esa fórmula, pues ahí está fija. Y si observamos, pues va creciendo. Claro. Ese es el monto total que les toca a los partidos políticos. Va creciendo más rápido que el índice de precios al consumidor, porque el padrón crece. Para tener el comparativo, qué interesante. Y el salario mínimo o unidad media también va creciendo. Entonces, no le pierden los partidos políticos. Por ahí está ningún la lado. forma. Si hay pocos votos, si son Ellos nulos tienen o la no cama son de su nulos, presupuesto ya les da igual. establecido. Esa cantidad de dinero es la que se va a repartir entre los partidos. Ahora, esos 4,000 o 5,000, depende el año si hay elecciones, pero en ese orden está, de millones de pesos. El 30% en efecto se reparte igualitariamente a los partidos políticos y el 70% restante según la fuerza que hayan demostrado en la última elección de diputados federales. Bueno, pero esa bolsa, esa gran bolsa de más de 1,000 millones de pesos que se reparte igualitariamente, ese 30%, está determinada a priori por esta fórmula que les describo de la Constitución. Entonces, lo que dice Kumamoto es, no, cambiemos la fórmula para que nada de que si hay muchos votos o poquitos te vas a llevar la misma lana. No, que es lo que sucede ahorita. No, gánate el voto. Gánate con el voto, gánate el dinero público que se te va a dar. Por eso digo que es bueno. Pero podría funcionar. No, esa no es populista. La que es populista es la de ni un peso más a los partidos por los argumentos que ya dimos. O sea, tienen que tener financiamiento público. Ahí está el matiz de la por diferencia. El gran riesgo del dinero del narcotráfico, del dinero de los empresarios, etcétera. No, esta de Kumamoto, todo lo contrario. Me parece muy sensata por esta cuestión que puede dar un salto cualitativo para que los partidos tengan más alicientes de postular de verdad a lo mejor que tengan, de ser más serios en las propuestas, de ser menos demagógicos, etcétera. Entonces, no, yo estoy completamente a favor de esa reforma, pero sí es importante aclarar que no sucede en México nada parecido a lo que está proponiendo, en mi perspectiva. Muy bien, efectivamente, sí, para no confundirnos, esta es efectiva, tú le ves un buen rostro. Jimena, me gustaría escucharte, pero tú quieres decir algo al respecto. A ver, quiero decir lo siguiente. Primero, sí hay que cambiar la fórmula constitucionalmente, sí. ¿Por qué pudo ser posible en Jalisco? Por la disminución de diputados del PRI, porque el PRI no tiene mayoría. Y por eso fue posible que se empezara a jugar un nuevo juego del recurso público a los partidos. O sea, tampoco seamos ilusos de que el PRI está convencidísimo de que hay que hacerlo. No, yo creo que sí hay ¿Pero quién dijo eso? No, estoy diciéndolo. O sea, sí tenemos que cambiar el sistema político y esa es una forma de que cuando el PRI no tiene la mayoría, se puede cambiar. Pero tenemos que modificarlo. Por eso hablaba yo de esta crítica desde aquí, ¿no? No, yo creo que gracias a eso fue posible. Y nosotros sí fuimos con Pedro. O sea, los diputados de MC sí votaron la iniciativa con Pedro. O sea, fuimos prácticamente todos. Hubo 4 o 3 votos en contra, ¿no? Pero sí, creemos que es un primer paso, sí. Importante, ¿se podría extender? Pues mira, ojalá. Yo lo que quisiera también comentar es irnos un poquito al origen de la discusión que estamos teniendo. ¿Por qué está la fórmula como está? ¿Por qué hay que cambiarla? Valdría la pena que el auditorio supiera de dónde salió, ¿no? Claro. En el 96 se creó una fórmula y un estudio que condujo Luis Carlos Ugalde, director de Integralia, reveló que esa fórmula salió a partir de una cantidad, ¿no? Primero se determinó a ver qué cantidad necesita hoy el partido, que era el partido del gobierno, el PRI, para no dañar sus actividades, pero que también los demás partidos sean competitivos. Entonces, una vez teniendo esa cantidad, se determinó la fórmula que arrojaba esa cantidad. En la siguiente reforma del 2007, como era una fórmula muy compleja, y no me dejará mentir Roberto, se cambió a esto de la lista nominal y el 65% y demás. Pero también
buscando que arrojara la cantidad que ya se había, ¿no? Claro. Entonces, mi comentario es, bueno, y en la reforma del 2014 lo único que se hizo fue que se aumentó el financiamiento para los partidos locales, ¿no? Entonces, mi comentario es simplemente, habría que revisar de dónde sale, ¿no? De dónde salen estas fórmulas y el por qué. Y de ahí me parece que la iniciativa de Kumamoto es válida y es interesante, ¿no? Porque requiere que los partidos se ganen ese financiamiento. Ciertamente ya va un poco en ese sentido. Van a chambear más, como dice Roberto. Estamos por terminar el programa. 30 segundos. Aquí es. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué cambios? ¿Cómo podemos aterrizar esta reflexión respecto al precio de la democracia? Que no es el concepto tal cual, sino la estructura que envuelve la democracia en México. 30 segundos, tu última reflexión, Lili. Yo hablaría de transparencia y rendición de cuentas real a los partidos políticos, no solamente a los partidos políticos, sino también a los órganos electorales, un poco hablando de la primera parte de la democracia, como la llama Candelaria, que es la emisión del voto, porque no hay capacidad. Es decir, la reforma electoral dejó un poco cojo al Instituto Electoral sobre este tema y la capacidad de fiscalización no existe. Yo diría que hay que poner candados a la corrupción, retomando un poco lo que decía Jimena, es poner límites a quien aporta una campaña, no pueda ser beneficiario de ninguna manera de los actos de gobierno, de los votos de un diputado, de los actos de gobierno de un gobernador, de un presidente municipal. Y luego yo creo que necesitamos, y sé que esto suena a un gran sueño, pero más allá de esta actitud de los partidos políticos de decir, hay de partidos a partidos y de políticos a políticos, y nosotros sí somos decentes, y tal, decir, a ver, hay una crisis en el sistema electoral en este país, y entonces vamos a ponernos de acuerdo en lugar de estar diciendo quién es más decente que quién. Porque la crisis es de todos, de nosotros, de los partidos políticos. Nadie está haciendo un análisis desde las alturas. Es decir, todo el mundo está haciendo su parte. Hay académicos que pueden aportar, hay OSCs, ONGs. Y entonces a mí lo que me gustaría es ver la capacidad que tuvieran los partidos políticos de hacer un gran llamado a la reconstrucción de estas cosas, que de verdad yo coincido con Roberto en algo. Nuestro sistema democrático funciona en muchas cosas. Lo que no funciona es el ejercicio del poder. Ese es para otra mesa. Coincido totalmente con Lidia, tiene que ser transparencia y rendición de cuentas, fortalecer las instituciones. No se vale decir que las instituciones no sirven y entonces hay que echar todo para atrás. Hay muchas cosas que sí se hacen bien, pero hay que garantizar que los recursos se ejerzan correctamente, que los candidatos que resultaron electos respondan a la ciudadanía, y es un ejercicio de ida y vuelta, ¿no? También los ciudadanos tenemos que exigir, tenemos que estar pendientes de qué hacen, qué dejan de hacer, dónde están los recursos que finalmente son de los ciudadanos, y nada, lleva tiempo, pero creo que ese es el camino. Roberto. Esto de que la democracia necesita demócratas ya se volvió un lugar común, casi un cliché, ¿no es cierto? Pero no deja de ser verdad. Los actores políticos en general tienen que tener un comportamiento de mucho mayor estatura, que dejen de mentirle abiertamente a la gente como lo hicieron en la jornada electoral pasada. Tiene que haber una mayor responsabilidad de los partidos, pues como organizaciones, para hacer posible el acceso de la ciudadanía al poder público. Los candidatos independientes también, este discurso de no me vayan a confundir con un político. Se está postulando un cargo de elección popular. ¿Qué es eso? Hacen política a costa del desprestigio de la política. O sea, vemos en general, no solo en los partidos, un comportamiento que de verdad creo que nos tiene muy mal. Ahí tenemos que estar muy conscientes de eso, y también la propia ciudadanía tenemos que ser más vigilantes. O sea, es una corresponsabilidad, me parece. Y en el tema del dinero, hombre, todas estas cantidades que van por fuera del sistema legal, tenemos que ser más inteligentes como país, meter un sistema de inteligencia financiera mucho más eficaz, poner los elementos legales para inhibir estas prácticas en las que todos los partidos, en mayor o menor medida, y todos incurren. Ana, estamos por irnos, tus 20 segundos. 30 segundos. Digo, ya dijeron lo de la fiscalización, la transparencia y la rendición de cuentas. Para mí eso es fundamental. También me parece que podríamos mejorar el sistema de votación, urnas electrónicas y otras cosas que no generen tanta burocracia. Y
yo sí creo en reivindicar la política. Me parece. Yo no me Es subo justo. encima de ningún banquito ni estoy juzgando a nadie, pero sí creo que cuando dices, todos son iguales, también no estás haciendo diferencia de que hay que cambiar eso. No dije todos son iguales. No, yo no Perdón, dije que pero tú. yo no dije. Yo no dije Pero me que volteaste tú. a Lo ver. dijo ella. Pero quien lo dijo de todos son iguales, yo digo, también tenemos que hacer diferencia. Porque si no, ¿para qué estamos en la política algunos? Y también, ¿para qué analizamos la política otros? Yo creo que es muy importante que sí empecemos a construir Absolutamente. desde las diferencias, pensando en el país que queremos. Eso, con eso nos vamos a quedar. Muchísimas gracias, Lilia, Candelaria, Roberto, Jimena. Muchas gracias, sobre todo a usted por acompañarnos. Y como siempre, usted tiene la última palabra. Esto fue A Fondo. Soy Julieta Mendoza. Disfrute su noche. ¿Por qué tan agresivos? ¿Qué les pasa? Todos somos parte del problema. Pero cuando yo les digo a mis estudiantes, todo entendimos, quiere decir que no es cierto, que no entendimos todo. Que hay que hacer puntualizaciones, porque decimos, a ver, tenemos que hacer diferente la política. Tenemos que reivindicar la política, y yo sí creo en eso. Si no, no estuviera. Porque yo pero fuimos muy finos porque sí pudimos hablar. Pero miren, les voy a decir algo. Hablar de política